adoptando una posición sentada y cómoda, ya sea en una silla con respaldo recto o en una superficie blanda en el suelo, en un cojín o en una banqueta baja. Si es en una silla, permitiendo que la espalda adopte una postura erguida, digna y cómoda, apoyando la planta de los pies en el suelo y sin cruzar las piernas. Es muy conveniente alejarse del respaldo, de modo que la columna se sostenga sola. Si es en el suelo, es práctico que las rodillas permanezcan en contacto con el suelo, eligiendo un cojín o una silla cuya altura permita adoptar una postura cómoda y firme. Independientemente, sin embargo, de la postura, procurando que las rodillas queden más bajas que las caderas. A continuación, cerrando suavemente los ojos, o manteniendo la mirada fija en un punto indeterminado del suelo, a metro o metro y medio de distancia. Dirigiendo ahora la conciencia a las sensaciones físicas de las zonas de contacto y presión en las que el cuerpo conecta con el suelo o con el lugar en el que se está sentado o sentada, dedicando unos instantes a explorar esas sensaciones. Y cuando se esté preparado o preparada, dirigiendo ahora la conciencia a las pautas cambiantes de las sensaciones físicas procedentes de la respiración, mientras el aire entra y sale del cuerpo. No es necesario controlar en modo alguno la respiración, dejando simplemente que la respiración siga su curso natural y llevando también, en la medida de lo posible, esa misma actitud permisiva hacia el resto de la experiencia. No hay nada que corregir,
ni tampoco nada que alcanzar, ningún estado especial, permaneciendo simplemente con la experiencia que se suceda del mejor modo posible, sin necesidad de hacer nada más. Tarde o temprano la mente se distraerá del enfoque de la respiración y se centrará en pensamientos, planes, ensoñaciones, yendo a la deriva de un lado a otro. Eso está muy bien, porque eso es precisamente lo que hace la mente. No hay que considerarlo un error ni un fracaso. Cuando se advierta que la conciencia ya no está en la respiración, se da amablemente las gracias, porque al haberse dado cuenta, se tiene la posibilidad de volver a ser nuevamente consciente de la experiencia, reconociendo brevemente dónde ha ido. Ah, estaba pensando. Y llevándola luego amablemente a concentrarse de nuevo en las sensaciones físicas cambiantes de la respiración, renovando la intención de prestar una atención continua a la inspiración y a la expiración, sin importar lo que se encuentre. Permitiendo luego al estar razonablemente asentada en la conciencia de la respiración, que la conciencia se expanda hasta llegar a incluir las sensaciones físicas de todo el cuerpo, mientras se sigue consciente en el fondo de los movimientos asociados a la respiración, cambiando el foco principal y cobrando conciencia de la sensación del cuerpo como una totalidad, de las pautas cambiantes de sensaciones procedentes de todo el cuerpo. De ese modo, es posible conectar con una sensación del movimiento de la respiración por todo el cuerpo, como si todo el cuerpo estuviese respirando. La ira es un sentimiento desagradable. Es como una llama ardiente que abrasa el autocontrol y que provoca hacer y decir cosas de las que luego uno se arrepiente. Es fácil suponer que quien está preso de la ira
está viviendo un auténtico infierno. La ira y el odio son los materiales de los que está hecho el dolor. Una mente sin ira es una mente fresca, sana, despejada. La ausencia de la ira es la base de la auténtica felicidad, el fundamento del amor y de la generosidad. Buscando en estos momentos un pensamiento, una situación de ira con la que trabajar en la mesa de trabajo de la mente y trayéndolo aquí. Trayendo en estos momentos una situación de ira a la mente con una intensidad de 3 o 4 sobre 10, una situación reciente o quizás pasada hace tiempo, pero que puedas recuperar y traer aquí con todo detalle. El primer paso para trabajar con la ira consiste en reconocerla en cuanto aparece. El agente de este proceso es la conciencia. El primer paso es poner en funcionamiento la conciencia, observar la ira y reconocerla como tal. Notando cómo la ira brota del interior, pero también notando cómo la conciencia radica ahí. Ambos están presentes y no se enfrentan. Uno cuida del otro. El segundo paso es asumir que la ira y nuestro ser es uno. Es negativo decir, márchate ira, no me gustas, no formas parte de mí. Es mucho más efectivo decir, hola ira, ¿qué tal estás? Y luego, pudiendo invitar a los dos aspectos de uno mismo, a la ira y a la conciencia, a darse la mano como amigos y a ser uno.
El tercer paso está en mitigar los sentimientos. En cuanto la consciencia se hace cargo de la ira, empieza a tranquilizarla. Inspirar tranquiliza la actividad del cuerpo y la mente. Con el simple hecho de poner la consciencia al lado de la ira, ya se tranquilizan los sentimientos de ira que se pueden albergar, como una madre que cuida tiernamente de su hijo que llora. Encarnando ahora el siguiente poema. Inspiro y sé que la ira está en mí. Expiro y sé que soy la ira. Inspiro y sé que la ira es desagradable. Expiro y sé que este sentimiento pasará. Inspiro y me tranquilizo. Expiro y sé que soy lo suficientemente fuerte como para cuidar de mi ira. El cuarto paso consiste en liberar los sentimientos, en dejarlos fluir. Al calmar cuerpo y mente, incluso a pesar de la ira, se puede estar bien, sabiendo que la ira no conseguirá desarrollarse en un medio de amor y compasión. Cuando aparezca esta certeza, se es capaz de cuidar de la ira y reducirla rápidamente. Transformándola en un sentimiento mucho más suave y menos desagradable. Ahora ya es posible sonreír a la ira y dejar que fluya, pero sin cantar victoria todavía. Tranquilizarse y liberar los sentimientos no son más que medicinas para algunos síntomas. Ahora se tiene la oportunidad de profundizar en la transformación del origen de la ira. El quinto paso es mirar con mayor profundidad. Incluso si la sensación de ira ha desaparecido, observándola con mayor atención para ver qué es lo que va mal, aprovechando ahora para ver qué es lo que ocurre. Observándola se puede ver cómo ayudarla, cómo transformarla, advirtiendo, por ejemplo, que responde a distintos motivos internos o externos a uno mismo. Quizás encontrando algo en el entorno que no anda bien y pudiendo corregirlo, cuidando de la situación y aportándole la ternura necesaria para sentirse bien. Observando la ira es posible saber cuáles son los factores que deben cambiar y qué se debe hacer para transformarla y ser libre.
Observando la ira es posible hacerse preguntas como ¿por qué me siento mal cuando él dice esas cosas? ¿Por qué le digo yo esto? ¿Por qué pienso en esta persona cada vez que me ocurre una situación concreta? ¿Por qué no me gusta el personaje de esta película? ¿Qué hay en mí que me resulta irascible? Dedicando ahora los últimos minutos de esta práctica a dirigir de nuevo la atención a la respiración, conectando con todas y cada una de las sensaciones que acompañan a la inspiración y a la expiración, y cultivando, mientras se sigue sentado y respirando, esta sensación de conciencia instante tras instante. Recordando que en cualquier momento es posible conectar con la respiración y la conciencia de aceptarse tal como se es, sintiéndose así anclado. Experimentando una sensación de equilibrio. Y en los momentos finales de esta práctica, dándose cuenta del papel activo que esta práctica desempeña en el propio bienestar, proporcionando simplemente el tiempo suficiente para estar con la experiencia, para abordarla del mejor modo posible, con una conciencia abierta y exenta de crítica. Y con el sonido de las campanas, realizando los movimientos, estiramientos que el cuerpo pida para sentirse bien y abriendo los ojos.